José Hierro del Real, más conocido como José Hierro, poeta español nacido el 3 de abril de 1922 en Madrid. Como él mismo dice, le hubiera gustado ser Lope de Vega. En uno de sus poemas rinde homenaje al poeta. Marta, la mujer de Lope de Vega que conoció con 16 años, estaba casada desde los 13 con un hombre bastante mayor, del cual tuvo 2 hijas. Fue el amor de su vida cuando Lope era sacerdote y vivía una relación adúltera de donde nació una hija. El poema se llama Lope, la noche, Marta. En sus últimos años ella se estaba quedando ciega, loca, y habla sobre eso. Con solo 12 años, en 1934, ganó un premio del Ateneo Popular de Santander con un cuento corto titulado La leyenda del almendro. Se encontró casualmente en una donación a la Biblioteca de Santander. Cuenta con 5 páginas. Se destaca la sensibilidad y madurez con la que contaba con tan corta edad. En una de las numerosas entrevistas que he visionado, la entrevistadora le pregunta: ¿le han ofrecido un sillón en la Real Academia de la Lengua, incluso el sillón que portaba Gerardo Diego, y usted dijo que no podía aceptarlo? ¿Por qué? Él fue uno de mis maestros y no podría aceptarlo por una simple razón: no tengo una obra importante. A la academia hay que ir porque se tiene un gran honor. No soy un técnico de la lengua, no soy un filólogo, poco puedo aportar. ¿Qué fue para usted Gerardo Diego? Fue una nodriza poética por doble valor. Primero, a través de su antología poética española que confeccionó, y segundo, por hacerme descubrir que se podía hacer poesía y no ser un cursi redomado. Con la magia de internet podemos escuchar sus poemas directamente de viva voz, incluso explicando lo que quería decir exactamente, porque la poesía, según mi punto de vista, es la más tetraédrica de las artes. Depende de tu estado de ánimo, la puedes hacer tuya de diferentes maneras. Uno de mis poemas favoritos se llama Vida, último soneto del cuaderno a Nueva York. Después de todo, todo ha sido nada, a pesar de que un día lo fue todo. Después de nada, o después de todo, supe que todo no era más que nada. Grito, todo, y el eco dice, nada. Grito, nada, y el eco dice, todo. Ahora sé que la nada no era todo, y todo era ceniza de la nada. No queda nada de lo que fue nada. Era ilusión lo que quería todo y que, en definitiva, era la nada. ¿Qué más da que la nada fuera nada? Si más nada será, después de todo, después de tanto todo, para nada. ¡Qué precioso soneto! A los 2 años de edad, José y su familia se trasladan por cambio de destino de su padre Joaquín Hierro, que era empleado de telégrafos. Allí pasó su infancia y juventud. Estudió peritaje eléctrico-mecánico en la Escuela de Industria, pero con el comienzo de la Guerra Civil Española no pudo terminar sus estudios al tener 14 años. Se afilió a la Unión de Escritores y Artistas Revolucionarios. Su primer poema fue Una bala le ha matado, publicado en 1937 en el Boletín de la CNT de Gijón. Al final de la Guerra Civil, los ganadores buscan a los republicanos y tristemente encarcelan a Pepe con una condena de 12 años. El poeta conoce el hambre, la pobreza, la soledad de los reclusos, la impotencia de los perdedores, como dice Pero J. de la Peña, doctor en filología y licenciado en ciencias de la información, creador del libro José Hierro, Vida, Obra y Actitudes, publicado en 2009. En la cárcel es donde el poeta inicia un esfuerzo de búsqueda existencial, sin abandonar nunca su sociabilidad, sin renunciar nunca al abrazo, al sistemático empeño por el optimismo que le hará escribir Alegría. De la Peña dice lo siguiente: un viaje iniciático al centro de sí mismo para descubrirse en la perplejidad de su circunstancia histórica y personal. Varios de sus mejores poemas refieren esa existencia de lento paso del tiempo a la espera de sus noticias, de rendición o palabras de aliento. Reportaje o canción de cuna para dormir a un preso serían una muestra evidente. Al final es indultado en 1944, estando preso en Alcalá de Henares. La mayoría de los autores de la generación del 27 y del 36 fueron silenciados por el franquismo. Su amigo el poeta José Hidalgo ve un peligro para él en Santander y le ofrece un trabajo que no existe. Hierro se enamora del Mediterráneo, que es enriquecedor. Allí descubre la luz levantina que le ciega con su bello esplendor. Colabora con numerosas revistas poéticas: Corcel, Espadaña, Garcilaso, Juventud Creadora, Poesía de España y Poesía Española. Nunca pudo vivir solamente de la poesía y desempeñó numerosos trabajos, entre ellos repartidor de leña, peón cilindrador, listero en una obra, moldeado en una fundición,
afición, conferenciante, tornero, profesor, redactor, jefe y un largo etcétera. Su poesía fue antirrealista, que es aquella en la que el género permite al hombre transfigurar sus ansias y deseos de libertad, que muchas veces se ven sometidos al juicio de la comunidad y de la dictadura de la realidad, y evocativa, ahondando en intimidad y dejando constancia de los influjos de Gerardo Diego, Lope de Vega o Juan Ramón Jiménez. Tenía la superstición de nunca escribir en su propia casa, siempre escribía en bares y cafeterías. Su vida estuvo marcada por una profunda sensibilidad artística y una intensa búsqueda de la expresión poética, que lo llevó a explorar temas como la soledad, el amor, la melancolía y la condición humana. Su léxico sencillo, desnudo de metáforas, un léxico fácil, cotidiano, es, sin embargo, muy rico en la referencia a la métrica. Supuso una auténtica renovación estética en la poesía española. A lo largo de su carrera, Hierro dejó un legado literario que lo consagró como uno de los grandes poetas del siglo XX de la literatura española. En 1947, Hierro publica su primer libro de poemas, Tierra sin nosotros, que fue bien recibido por la crítica y el público. Gracias a este libro se convirtió en uno de los principales poetas de la posguerra y de la poesía desarraigada, contraria al movimiento franquista, que es la poesía del arraigo. Este libro marcó el inicio de una prolífica carrera literaria que abarcaría más de 5 décadas. Después de su sufrimiento en la cárcel, la vida de Hierro estuvo marcada por periodos de intensa melancolía y angustia emocional. A pesar de sus demonios internos, Hierro encontró consuelo en su dedicación a la poesía y en el amor por su esposa Angelines Torres, con la que compartió 53 años de vida y tuvo 4 hijos. Ella decía de él: era un poeta nato por encima de todo, nadie se lo podía explicar, pero para él la poesía era como una necesidad, como la necesidad de respirar o de beber agua. Él no lo decía así, decía que primero estaba la familia, pero en realidad lo primero para él era la poesía. He sido su secretaria, su administrativa, su cocinera, su enfermera, de todo. Son numerosos libros de poemas. De los antes mencionados Tierra sin nosotros y Alegría, hay muchos más. Con las piedras, con el viento, 1950, Quinta del 42, 1952, Estatuas yacentes, 1955, Cuanto sé de mí, 1957, El libro de alucinaciones, 1964, Agenda, 1991, Prehistoria literaria de 1927 a 1928, de 1991, y Cuaderno de Nueva York, que para mí es su obra más representativa y con la que yo me inicié a seguir su poesía. Al no ser yo un entendido de poesía, pero sí sensible a ella, he encontrado a Pedro López Algora, escritor de Hace Prensa, que dice de Cuaderno de Nueva York: los 32 poemas de este cuaderno no son un golpe terrible como los versos de Lorca, sino una reflexión sobre la existencia humana, de la que Nueva York es su asombro y su símbolo. La vida, el tiempo, la muerte son temas recurrentes en mi obra, dice Hierro. También aquí lo son, como en sus libros anteriores, que desde los años 60 le han llevado a ser considerado como uno de los poetas más importantes de nuestro tiempo. Una de sus claves apareció en el primer poema: el presente no comienza ni finaliza en sí mismo, sino que es un punto de intersección entre lo sucedido y lo por suceder, y así conviven pasado, presente, realidad y ficción, hasta el punto de confundirse en uno mismo y una única realidad intemporal y eterna, como si el poeta, fuera del tiempo, observara la historia de la humanidad como una mezcla de tiempos, culturas y espacios. En su suma, el aficionado a la poesía disfrutará de Cuaderno de Nueva York, sabiendo que es un libro magnífico, pero también desengañado. Tras el asombro de la vida y de su dulce sabor, no queda nada. Así se dice con el soneto final: después de todo, todo ha sido nada, a pesar de que un día lo fue todo. El dolor por el tiempo pasado no es aquí un recurso o un tópico, sino el eje fundamental del texto. Pensaba que solo habría sombra, silencio, vacío, y murió. Estaba en lo cierto. El mismo Dios se lo dijo. Ganó decenas de premios, de los cuales los más importantes son el Príncipe de Asturias, 1981, y el Premio Cervantes, 1998, en la Universidad de Alcalá de Henares. En los últimos años, Hierro se retiró a su casa de Santander, donde continuó escribiendo y reflexionando sobre la vida y el arte. Otra de sus grandes facetas es la de pintor. Su legado perdura a través de sus poemas y pinturas, que siguen siendo leídos y admirados por su belleza. José Hierro falleció el 21 de diciembre del 2002, dejando tras de sí un vasto universo poético. Su mujer dijo después de su muerte: ha muerto como él decía que quería morir, con las botas puestas, porque ya no hubiera quedado Pepe, no habría podido salir, se hubiera quedado en el sofá, algo que odiaba. Tristemente no pudo disfrutar de su sillón en la Academia de la Lengua. En 1999 fue elegido por la Academia de la Lengua para ser miembro. No tomó posesión porque murió antes de leer su discurso de ingreso. Su letra
letra hubiera sido la letra G.